Son las 9:04. El día de ayer recibimos acá a un dirigente sindical de construcción civil de la CTP que criticó el reglamento y el decreto que se ha publicado restringiendo la tercerización laboral en las empresas, incluidas las actividades que no forman parte del núcleo central de las empresas. Corresponde que recibamos ahora a su homólogo de la CGTP, el señor Luis Villanueva, que es secretario general de la Federación de Construcción Civil de la CGTP. Señor Villanueva, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para poder conversar de un tema tan importante que es este reglamento, vamos a decir, o corrección que se ha dado en esta ley de tercerización, ¿no? Quisiera saber, si es tan importante como usted lo dice, ¿por qué no se aprobó vía ley? ¿Por qué se hizo como un decreto y sin convocar para discutir sobre el tema a los actores sociales en el marco que corresponde, que es el del Consejo Nacional del Trabajo? ¿Por qué? Porque la ley, creemos nosotros, en nuestro punto de vista, que está dentro de los acordes de las instituciones laborales, pero que lamentablemente en su primer reglamento se distorsionó el contenido de la ley. Entonces lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, de acuerdo a sus competencias, porque le corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar las leyes, lo que ha hecho es mejorar la regla. Pero un decreto entre gallos y medianoche, que no se ha consultado con los sindicatos, que no se ha consultado con los CPP, da lugar a esta polémica y a estas medidas judiciales cautelares que se están concediendo y a esta intervención de Indecopi. Estamos en una situación mucho más confusa que antes. Lo que yo sí puedo señalar que a lo mejor la oportunidad no fue la más adecuada porque estamos en un momento, vamos a decir, de inestabilidad política, hay muchos cuestionamientos. Creo que aprovechando que se presentó un proyecto de código de trabajo, en el marco de la discusión de ese código de trabajo debió socializarse ese y otros temas. Hubiera sido mejor sacar cuestiones, o se deben sacar consensuadas, creo que es lo mejor para el país. Sin duda, pero a ver, vamos al ejemplo que ayer nos puso el invitado representante de la CTP, él también era del sector construcción, y nos comentaba que al momento de construir un edificio, pues hay etapas, y en cada etapa se terceriza, porque hay especialistas, ¿no? Ahora la ley, y todas son actividades nucleares, ahora la ley no permitiría eso. ¿Cómo usted contraargumenta ello? Mire, yo creo que no fue el ejemplo más adecuado para ver el tema. ¿Por qué? Porque el objetivo del distorsionamiento de la ley de tercerización a través de un reglamento no fue para dar oportunidad a empresas especializadas en un proceso productivo, sino fue para tener trabajadores diferenciados respecto a la remuneración, es decir, reducir derechos y salarios de muchos trabajadores que se den algunas actividades. ¿Por qué digo que no es un buen ejemplo el sector de la construcción? Porque en el sector de la construcción existe una negociación colectiva por rama, todos los trabajadores tenemos una escala salarial dependiendo de nuestras categorías y que todos los empleadores, sean las empresas principales o los subcontratistas, están obligados a cumplir. Esto no quiere decir que en construcción civil no hay empresas especializadas. Sí hay empresas especializadas, algunas que hay en movimiento de tierra, como se ha señalado ayer. Hay otras, por ejemplo, que en un edificio, los que instalan, por ejemplo, los ascensores, o ahora que se hacen edificios modernos, donde la energía o edificios verdes, ahí se necesita especialización, estamos conscientes. Y reconoce que en esos casos sí es razonable que haya tercerización. Ah, claro, ¿por qué? Porque eso no son la parte del núcleo principal de la actividad de la empresa. Si una Pero empresa... ese es el argumento subjetivo, porque ayer, por ejemplo, los que nos decían era que sí. Podría venir entonces la autoridad a decir, ¿sabe qué? No, o ¿sabe qué? Sí, ese es el principal. No, hay una mala interpretación porque, mire, vamos a decir un edificio, una empresa inmobiliaria que se dedica a hacer edificios, compra un terreno y va a hacer un edificio multifamiliar, vamos a decir, para un edificio de 20 pisos, lo que primero se empieza a hacer es haciendo movimiento de tierra. Ahora lo que se acostumbra, hay empresas especializadas en movimiento de tierra, lo que se llama obras preliminares, que se contratan, hacen el trabajo. Ojo, y no es, en construcción es muy diferente porque hay una empresa especializada, paga algo más a los trabajadores. Pero quizás si nos trasladamos a otra actividad, encontraremos la misma situación. Entonces, lo que se cuestiona es que este término de actividad nuclear se presta
a mucha subjetividad. Eso es lo que han estado reclamando los empresarios. Y mire cómo este ejemplo lo demuestra así, porque uno interpreta una cosa, el otro interpreta otra cosa. No, mire, nosotros no creemos eso porque una empresa como, vamos a decir, como persona jurídica, al momento que se constituye la empresa, se establece ahí a qué se va a dedicar, ¿no? Y eso es el núcleo duro de la actividad de la empresa. Vamos a decir, el mejor ejemplo creo que es el sector minero. En el sector minero, los trabajadores que hacen la misma labor, en las mismas condiciones, si está trabajando para un tercero, ganan menos de la mitad que de un trabajador que hace las mismas labores por la empresa principal. Entonces, pero ¿cómo es posible que las mismas labores sean hechas por trabajadores de una empresa tercera? Si se pueden hacer, si las cosas pueden ser hechas por los trabajadores, no hace falta contratar a otros. Pero como les digo yo, aquí en el Perú lamentablemente también hay malos empleadores que hacen mala interpretación, mal uso de la ley. Eso es un problema de SUNAFIL. No se fiscaliza bien las condiciones laborales, eso es una violación de la ley, pero había que cambiar el reglamento. Sí, pero mire, lamentablemente en el Perú no solamente la SUNAFIL, sino que todos los organismos que son reguladores y fiscalizadores no tienen no solamente las competencias suficientes, sino que además no tienen los recursos suficientes para estar presentes en todo sitio. Y ya vemos que son entidades decorativas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sector construcción trabajamos de la mano con SUNAFIL, Sí. pero son tantas obras a nivel nacional de diferentes tipos y hay tanta vulneración e incumplimiento de derechos sociolaborales que se le hace imposible estar a SUNAFIL en todo sitio, y por eso es que también la construcción hay un alto grado de informalidad por muchas razones también. ¿Y cómo reacciona usted ante la decisión anunciada por Indecopi, que considera que este decreto introduce una barrera burocrática ilegal? Mire, lamentablemente las instituciones en el Perú están muy desprestigiadas y no nos sorprendería que ha cedido a la presión empresarial. Indecopi más bien tenía una trayectoria en sentido contrario. No, todas las instituciones en el Perú estamos mal, incluidas las organizaciones sindicales, hay que reconocerlo, y más bien me llama la atención porque uno de los argumentos que señala es que no hay una cuantificación de cifras y señala que no se establece el número, vamos a decir, de empresas infractores y el número de trabajadores afectados. Y nosotros sabemos que eso no puede servir como fundamento principal para declarar como una barrera burocrática, si todos sabemos en el Perú cuál es la situación y el uso que se ha dado lamentablemente a esta figura de la tercerización, que lo señalo, que no está mal la ley, lo que pasa es que lo distorsionaron con el reglamento, ¿no? Y han hecho mal, pues ahí. ¿Y este decreto cree usted que rectifica el espíritu de la ley poniendo de costado el reglamento? No le pone de costado, lo que está haciendo es recuperando, corrigiendo, y vamos a decir a ese gran sector de trabajadores que han sido discriminados, los están poniendo bajo el amparo del convenio número 100 de la OIT, que es a un trabajo igual y bajo las mismas condiciones, igual remuneración. Por el mismo salario, sí. Pero ¿no cree usted en todo caso, es decir, si este decreto finalmente es acatado o no, que se debe reforzar SUNAFIL? O sea, porque finalmente ellos son los que van a fiscalizar el cumplimiento de este decreto supremo. Y si son tan malos fiscalizando antes del decreto supremo, lo van a seguir siendo con este decreto supremo. Sí, nosotros creemos que no solamente SUNAFIL, todos tenemos que fortalecer a las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con la fiscalización. Y aquí yo quiero hacer un llamado al sector empresarial, ¿no? Es cierto que ellos están pidiendo diálogo. Yo también soy un dirigente que creo que una de las mejores formas de llegar a resultados y a consensos por el bien del país es el diálogo. Pero tiene que haber un diálogo, vamos a decir, bien instituido, y un diálogo que recupere la credibilidad de las instituciones. A propósito de diálogo, ¿ya se reunieron con el ministro Salas? Mi federación sí se ha reunido el día de ayer. Yo por X motivos no pude estar presente, pero sí. ¿Y qué les ha dicho? Porque cuando comenzó Salas en este nuevo ministerio hace un par de semanas, expresó algunas reservas frente a este decreto, ¿no? Me han
informado a los compañeros dirigentes que asistieron a esta reunión, que hablaron sobre temas de construcción que están pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es la violencia en el sector de la construcción, que todavía sigue habiendo, el tema de la reducción del peso de las bolsas de cemento, y también está por salir la publicación de unos protocolos que tienen que ver con la protección y la salud de los trabajadores de la construcción. De acuerdo, o sea que no hablaron sobre este tema. Ahora bien, usted comenzó reconociendo que el momento no era bueno para publicar este decreto por el contexto general político, pero quizá tampoco es bueno desde el punto de vista de la caída del empleo formal, porque parte de las críticas que se hacen, incluidos de dirigentes sindicales, es que este decreto perjudicará el dinamismo de las empresas para crear empleo formal, porque las empresas tercerizadoras también crean empleo formal. Mire, esto se dice muchas cosas desde hace 3 años por esta inestabilidad que va a caer la economía, pero sin embargo, pese a haber sufrido esa pandemia y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el sector de la construcción no ha caído. Es un sector que, por ejemplo, el mes de julio cerró con 110.000 trabajadores registrados en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, cuando normalmente siempre la media, el promedio fluctúa entre 100.000 trabajadores, ¿no? Por eso es que yo tengo mucha conversación con los empresarios de Capeco. Actualmente estamos discutiendo una negociación colectiva y de verdad que siempre expresamos que una de las mejores maneras de sacar adelante vamos a decir, condiciones para mejorar el empleo es conversar, consensuar, ¿no? Ojalá que así sea. Muchas gracias por estar acá y por conversar con nosotros, señor Villanueva, contestar nuestras preguntas, y ojalá que se haya una solución a este problema. Felicitaciones por esa laboriosidad de los trabajadores de la construcción civil. Vemos obras en todas partes y nos alegra que nos diga que hay registrados 110.000 trabajadores en ese sector. Muchas gracias por su presencia y que tenga usted muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, Mabel, y regresamos a Ampliación de Noticias.